CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hoy día conversamos con Cho Tap Khen Sambuling. ¿Quién? Sí, Cho Tap Khen Sambuling. También Alfredo Sfer Yunis. ¿Quién es? Candidato presidencial. ¿Dónde? En Chile. Candidato presidencial del Partido Ecologista, reuniendo firmas porque quiere estar en la papeleta el 17 de noviembre. ¿Representando qué? Una visión de Chile distinta, totalmente distinta a todo el resto de los candidatos. Con él conversamos esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo prefiere que lo llame? Alfredo Sfer Yunis. ¿Sí? ¿No? ¿Chau? ¿Cuál, como usted lo quiera? No, ¿Sí? Como usted quiera. ¿Da lo mismo? No, da lo mismo, sí. Usted dice que hay que cambiarlo todo, pero primero hablemos de usted. Porque uno habla siempre de un determinado lugar. Correcto. ¿Meditó hoy día? Sí, claro. Tempranísimo. ¿A qué hora meditó? A las 4:20, hasta como las 6. Y yo creo que los cambios en la vida tienen que nacer de uno. Yo creo que siempre uno puede cambiar también a través de la interacción externa. Pero hoy día en un mundo en que todo es externo, el Google, la Internet, los ruidos, yo creo que llegó el momento del cambio interno como base del cambio externo. Usted es economista de la Universidad de Chile. Estudió en universidades norteamericanas, estuvo entiendo, en Harvard, en varias universidades. ¿Cuándo empezó a cambiar usted? ¿Cuál fue la gotita que de repente dijo, aquí hay algo que no funciona? Hay un momento en que algo cambia. Hay un momento interesante, pero yo realmente mi vida espiritual siempre estuvo ahí, desde chiquito. ¿Fue seminarista? También estuve un poquito en el seminario, no mucho. ¿Cuánto tiempo tuvo? Estuve como 3 meses en el seminario, una época en que yo pedí trabajar con... 14 años. 14 años, muy jovencito. ¿Y quería ser jesuita? Jesuita, sí. Pero yo le dije al Padre Superior que yo quería trabajar con los pobres y no ser educador de ricos. Y me dijo, no, aquí en la Compañía de Jesús se hace lo que yo pido, no lo que usted pide. Y en esa época había mucha gente en el seminario, por lo tanto... ¿Qué padre fue ese? ¿Se acuerda? No me acuerdo mucho del nombre ahora, pero el tema es que a mí me parece fundamental que todos nosotros entendamos que la profesión también tiene su espíritu. Y los que no conocen el espíritu de la profesión, la semilla de ella, es muy difícil que tengan una autoridad. Por ejemplo, la semilla de la medicina es la vida, ¿no? La semilla del periodismo es la verdad. La semilla del arquitecto del espacio. La semilla del economista es la confianza y la semilla del político es el servicio. Entonces, todo tiene su espíritu. Economista, estudió economía en la Universidad de Chile, estudió en Harvard, estudió en Wisconsin, estudió en Rhode Island, etcétera. Pero llega un momento en que usted empieza a meditar, en que se conecta con otras realidades, que empieza a evolucionar. Me refiero a esta evolución interior para lograr cierta armonía con uno mismo. ¿Cuándo empezó con todo eso? Yo empecé desde muy temprana edad, yo digo de los 10 años, 12 años. ¿Quién le enseñó a meditar? Yo aprendí a meditar hace como a los 18, 19 años. Maharishi Mahesh Yogi, el que era el yogi de los Beatles. Él me enseñó la meditación trascendental. Pero la meditación realmente es todo. Al final de cuentas, cocinar es una forma de meditar. La música es una forma de meditar. El silencio es una forma de meditar. Orar es una forma de meditar. Y tuve realmente mucha fuerza en eso. Y después, como ahí por los años 70, vino como una crisis de ¿qué economista soy? ¿Qué es lo que estoy planteando? Todos estudiamos los mismos libros. ¿Cuál es mi contribución? Es lo mismo que el periodismo. Muchos estudian lo mismo, pero no son los mismos periodistas. Y eso me llevó a un gran cambio fundamental y empecé a escribir mucho, a estudiar mucho sobre todas las religiones. Y escribí mi artículo sobre economía espiritual hace 20, 30 años atrás. ¿Cree en algún Dios? Sí. ¿En qué Dios? Es mi Dios que trabaja conmigo. No es un Dios, digamos, de veneración. Yo creo que los atributos de Dios son lo más importante y es un Dios trabajador, es un Dios que en el fondo un aspecto de los atributos que es donde uno tiene que proyectarse. Por ejemplo, la compasión, el amor, la solidaridad. No creo que haya un señor arriba que tenga una oficina donde se llegan los pedidos de todo el mundo. ¿Y después de la muerte? Después de la muerte. Yo creo que sí, no sé si usted cree que sí, pero yo creo que es el reencuentro con la conciencia pura. Yo creo que es el encuentro con nuestro ser interior. ¿Cree en la reencarnación? Absolutamente. Y creo no como fe, no es un tema de fe, sino que es un tema de
de experiencia. ¿Usted sabe quién fue antes? No mucho, pero... ¿Ha intentado saber? No tengo esa curiosidad porque, ¿sabe por qué? Porque pienso de que hoy día soy Alfredo y creo que lo importante es la vida que tengo hoy día. Sin embargo, se han hecho muchos estudios de psicología, estudios de regresiones en cual a veces la gente la ayuda. Usted sabe que hubo ese famoso libro de los maestros y la mente, ¿no es cierto?, que se escribió en Estados Unidos, y un psiquiatra de la Universidad de Florida descubrió por qué esta persona tenía ciertos problemas psiquiátricos. Many life, many master, muchas vidas, muchos maestros. Y él al final concluye de que realmente él no sabe por qué, pero él sabe que eso sucedió, que a la persona le cambió la vida sabiendo su reencarnación en Egipto. Usted comenzó siendo en la política, siendo demócrata cristiano, ligado a la democracia cristiana, relacionado con la democracia cristiana, simpatizante de la democracia. Y a mucho honor, porque en esa época era la época del Concilio Vaticano II, a mí me interesaban mucho las encíclicas sociales. Estuve muy metido en la parte de Jacques Maritain, Teilhard de Chardin, y me llamaba mucho la atención cómo el cristianismo se proyectaba a la política. Estuve muy metido en eso y naturalmente no es mi partido, no estoy en esa línea política. ¿Ahora no? No. ¿Alguna vez sí? Sí, claro. ¿Cuándo dejó de ser simpatizante? No había una línea especial. Yo cuando salí del país, como que me cambiaron mucho las visiones políticas sobre el mundo, a través de la experiencia que yo tuve en el Banco Mundial. Pero yo fui candidato a segundo vicepresidente de una lista en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Después fui presidente de una escuela en Dimisio en la Universidad de Chile. Y pienso que la democracia cristiana tiene valores bien importantes. Ahora, con el tiempo yo fui encontrando otros caminos. Particularmente usted apoyó a Radomiro Tomic. Sí. ¿Qué tiene que ver esa democracia cristiana con la de hoy? Exactamente, esa es una buena pregunta. No sé, muy diferente. Yo creo que era muy diferente, pero además ese Radomiro Tomic vivía un momento histórico muy diferente. O sea, el momento de la transición de Frei hacia Allende era un momento en que las preguntas eran diferentes, en que el debate sobre la propiedad de la tierra, el debate sobre la propiedad de los recursos naturales, el debate sobre la educación, donde yo estuve metido en esa campaña. Y me gustaba mucho porque yo, fíjese, que encontraba que don Radomiro no era nada de conservador. Don Radomiro era bastante radical en ese sentido en sus propuestas. La riqueza y la pobreza. ¿Cuál es la división entre riqueza y pobreza? ¿Cuándo se deja de ser pobre y se comienza a ser rico? Es el gran debate en Chile, ¿no? Claro, de los pobres y de los ricos. Desde el punto de vista material, yo creo que un país va a ser rico cuando no hayan pobres. Yo creo que la fuente no existe, pero debemos caminar hacia allá. ¿Pero existe algún país así? Suiza a lo mejor. ¿Suiza? En términos absolutos, pero no en términos relativos. En Suiza hay gente que gana menos que otros. Yo viví en Suiza varios años. Pero en términos absolutos, claro, hay países que tienen mucho menos pobreza absoluta que otros y es manejable porque tienen redes de... Hay 40 millones de pobres, dicen. ¿Es un país rico o pobre? Yo creo que no es ni rico ni pobre. Yo creo que la riqueza de un país no se mide por el dinero. Yo creo que la riqueza se mide por la capacidad de integrarse en una sociedad, se mide por la capacidad de pertenecer, por la capacidad de solidaridad. Hoy día, por ejemplo, una persona puede ser extraordinariamente rico desde el punto de vista material porque puede comprar todo lo que era, pero el comprar no es realmente lo que lo hace rico. Lo que lo hace rico a uno es el saber y el ser. Y la riqueza espiritual, la riqueza cultural, la riqueza ética. Claro, eso es realmente el concepto de riqueza real, en que uno no solo incluye lo material, uno incluye lo ético, lo étnico, lo social, lo humano, lo institucional. Por ejemplo, hay países que tienen grandes riqueza material, pero tienen una riqueza institucional. Las reglas del juego no son democráticas y no hay mucha riqueza. ¿Sabe lo que pasa? Es que economistas, colegas suyos, la clase dirigente del país, nos hizo un anuncio hace algunos años. Sí. Está próximo a cumplirse, que el 2018 íbamos a ser desarrollados, ¿se acuerda? Ricardo Lagos dijo el 2010 que íbamos a ser desarrollados. Y ahora está década. Claro, después dijo que la última crisis había postergado un poco su anuncio. Sí. ¿No vamos a ser desarrollados el 2018? No, ¿sabe por qué? Porque resulta que cuando yo le digo al país que nosotros vamos a tener $20,000 de ingreso per cápita el 2018 y la señora María de Quirihue gana 70,000 pesos en Montepío, yo no creo que realmente somos desarrollados. El hecho de que la riqueza esté tan concentrada en este país tampoco nos hace desarrollados. ¿Qué se hace para desconcentrar la riqueza? ¿Qué haría usted? ¿Usted quiere ser presidente? Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, la propiedad de los recursos. Por ejemplo, yo pienso que los recursos naturales de Chile debieran ser de todos nosotros y no realmente ni siquiera del Estado. El Estado debiera ser un garante, debiera ser un administrador por cuenta de la ciudadanía, porque la propiedad
determina la extracción de la riqueza. Se lo hago más fácil. Vamos a ir a una pausa, le dejo la pregunta planteada. La riqueza de todo. ¿Qué hace con las minas que tiene Anglo American, que tiene Luxic, que tiene Codelco? ¿Qué hace con esas minas? Volvemos en un instante. Alfredo Sfeir Yunis, candidato presidencial por el Partido Ecologista, nos acompaña esta noche y la pregunta quedó pendiente. Ya, sí, los recursos tienen que ser de todos los chilenos, no del Estado, no. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace con las minas de Luxic? ¿Qué hace con las minas con Anglo American, con Barrick, con Codelco? ¿Qué hace? En este momento yo creo que se deberían hacer dos cosas. Lo primero, con respecto a estos minerales, la competitividad que existe detrás de eso debe pagar por el costo social y el costo ambiental que genera. Esa es una gran fuente de desequilibrio. Por ejemplo, la gente de Calama produce el 20% de todo el cobre del mundo y tiene una ciudad completamente saturada, una ciudad llena de enfermedades, ya no ni siquiera queda el río Loa. Cambiar una competitividad por una ecocompetitividad. En segundo lugar, yo creo que otra fuente importante de riqueza y de equilibrio en la inequidad que existe hoy día tiene que ver con la alimentación en Chile. Y eso reclama programas de pequeños productores agrícolas, reclama una eliminación, tolerancia cero a los transgénicos. ¿Por qué? Porque esa es la gran demanda por la salud. Hoy día la salud es una salud que el deterioro de la salud viene de la economía, el deterioro de la salud viene de la contaminación, el deterioro de la salud viene del desequilibrio ecológico. Y yo creo que también hay que cambiar un poco la visión de lo que significa la creación de riqueza en Chile. Y este modelo neoliberal es el modelo que permite todo, es un modelo indiferente. Ya usted lo ha escuchado sobre los lobbies y todas estas cosas, es un modelo completamente indiferente. Y cuando tiene que ser con cara, nadie quiere ponerle la cara a este modelo. Yo creo que este modelo hay que cambiarlo por un modelo que sea al revés. No que nosotros estemos al servicio de la economía, sino que la economía esté al servicio de nosotros. Y poner 4 o 5 pilares en que la economía trabaje eso. La equidad, la calidad de vida, la destrucción ambiental y el tema de la alimentación, salud y educación. Yo creo que si nosotros logramos poner estos 4 pilares y logramos empezar a desmenuzarlo, vamos a ver cuáles son los semáforos rojos y cómo la economía debe funcionar en esa dirección. ¿Qué es el mercado para usted? El mercado en este momento es el mecanismo institucional donde se juntan los compradores y los vendedores. El tema aquí que no es el mercado chileno solamente, estamos hablando de un mercado mundial. Chile está regido por una economía mundial cuya base institucional, democrática, no democrática, corporativa, no corporativa, nosotros no la controlamos. Hoy día, por ejemplo, baja el Producto Geográfico Bruto de la China y esta economía puede desaparecer. ¿Y qué haría usted con el mercado? El mercado está ahí, ¿qué hace usted? Claro. Es que hay dos maneras de ver el mercado. Una manera, aceptar el mercado como tal, ¿no es cierto?, y corregirlo. Y eso es lo que hemos hecho todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que ese modelo de mercado corrige cuando le dejan a uno lo que sobró, lo que cayó de la mesa. O sea, este año, sí, 205.000 pesos de salario mínimo, ok, hay plata para eso. Vamos a dar más bonos, hay plata para eso. Nosotros tenemos que cambiar esa forma de hacer economía. Esa forma de hacer economía nosotros tenemos que realmente gobernar el mercado. Y la gobernabilidad del mercado tiene que partir de la ciudadanía, no necesariamente el Estado. ¿Hay un país que haga lo que usted dice, lo que usted propone? Yo creo que hay países que tienen una estructura institucional fuerte como para responder esta pregunta. Por ejemplo, los países nórdicos. Por ejemplo, Costa Rica. Por ejemplo, países de medianos ingresos que tienen redes sociales fuertes que permiten que la caída no sea tan grande. 205.000 pesos de ingreso mínimo, salario mínimo. ¿Y el salario máximo? Exactamente. Me acuerdo cuando cayó la bolsa en Nueva York, en Estados Unidos se discutió no solo el problema de los salarios mínimos, sino también los salarios máximos, los bonos. ¿Cuánto debería ser un salario máximo? No sé, pero yo encuentro... ¿Pero cuánto calcula usted? Yo creo que no puede pasar más que el per cápita promedio. Si vamos a tener $20.000 per cápita de promedio, ¿me entiende? No puede ser más de 5 o 6 veces eso. Pero hoy día, por ejemplo, cuando usted ve que los salarios mínimos son 40, 50 veces menos, ¿me entiende?, que los salarios de los otros, ese es un tema muy grave, porque no solo está bajando, digamos, la parte economía propiamente tal, sino que está destruyendo la fibra social de nuestro país. La violencia, el problema de las ciudades que están apareciendo, los anillos, digamos, poblacionales que aparecen en las ciudades intermedias. Eso es una favelización, usando una palabra portuguesa, ¿no es cierto?, de nuestro país. Cuando los bienes públicos no tienen productividad, las plazas, las bibliotecas. Entonces uno se va dando cuenta de que este sistema de concentración económica es realmente una cosa muy grave en nuestro país. ¿Pero usted como presidente, por ley, establecería un salario máximo?
Lo que yo haría primero, porque a mí no me gusta que el Estado esté mandoneando la economía, que hubiera una discusión nacional sobre este tema. Pero ¿qué propone usted en esa discusión? ¿Cuál es su posición? Mi posición sería de que uno no puede tener un salario máximo que le permita concentrar un nivel de riqueza que domine los mercados. Hoy día, por ejemplo, es imposible un ejecutivo. Porque esto es lo que se discutió en Estados Unidos, los ejecutivos de la banca, etcétera, cuando cayó la banca. ¿Cuál sería el salario máximo? Su posición. Bueno, si uno le van a preguntar una cifra, ¿me entiende? Yo diría que ¿O cómo se establece un salario máximo? ¿No? ¿O cuál es el procedimiento para establecerla? Claro, eso sería el ideal, que hubiera un consenso sobre esta fórmula. ¿Pero cuál es su posición? Mi posición sería de que el salario máximo no puede ir más, ¿me entiende?, que un promedio de todas las ganancias de la empresa. Y yo creo que eso permitiría, ¿no es cierto?, de que por lo menos haya una repartición del lucro, no que quede el 10% en la mano de obra y el 90% en la gerencia y la propiedad. ¿Cómo financia su campaña a propósito de dineros y de plata? Buena. Yo realmente estamos poniendo nosotros, yo personalmente estoy poniendo plata de mi bolsillo, sí, de mi jubilación. ¿Usted es jubilado del Banco Mundial? Exactamente. ¿Y cuánto haciende su jubilación? ¿Se puede saber? No, yo creo que esa ya es una pregunta demasiado indiscreta, pero usted la puede averiguar personalmente. Esto es un hecho público. Soy un jubilado del Banco Mundial. Y nosotros tenemos una campaña que hace... Dígamelo de otra manera. ¿Usted es rico en Chile desde el punto de vista material? Esa es la pregunta. Ya. Yo diría que sería yo de clase media alta, porque la jubilación es bastante buena. ¿Y le sirve para aportar lo suficiente como para hacer campaña? Nosotros estamos empezando. Naturalmente que nosotros vamos a esperar que otros colaboren con esta campaña. Pero nosotros tenemos que ser consistentes con la ciudadanía. El mensaje nuestro no puede decir que vamos a gastar 1.000 millones, 2.000 millones de pesos cuando una persona en las regiones nuestras, en el Biobío, no gana nada. ¿Me entiende? No, yo creo que no vale la pena tener a todo el país empapelado, ¿me entiende?, de paloma, y gastar millones y millones y millones de pesos que se van de un día para otro. El otro día me llamó mucho la atención el monto solamente de las primarias, ¿me entiende? Entonces, esto es un tema que va más allá de lo financiero, es un problema ético. Si usted no pasa a segunda vuelta y pasa, digamos, alguien de la Concertación y alguien de la Alianza, Bachelet a la mano Longueira, una cosa así, ¿por quién vota usted? Yo primero voy a pasar a la segunda vuelta. Si no pasara, si esto es una suposición. Tendría que ver qué pasa después de la primaria. Tendría que ver cómo se conforma la posición política de la primaria. Pero en principio con este escenario. En principio, yo personalmente no estaría con ninguno de los dos. ¿Les son indiferentes cualquiera de las dos opciones? No me es indiferente porque me parece que la opción de la Concertación es una opción mucho más social. Es una opción mucho más cerca del pueblo. ¿Usted dijo alguna vez, o me equivoco, que el gobierno de Bachelet fue excelente? No, nunca he dicho eso. ¿No? ¿Cómo le pareció el gobierno de Bachelet? El gobierno de Bachelet me pareció bien desde el punto de vista de humanizar mucho la economía, humanizar mucho los excedentes del gobierno. Pero lo interesante es que ahora en la campaña como que todo el mundo se aleja de ese gobierno, como que hay borrón y cuenta nueva hoy día sobre ese gobierno. Y me parece muy interesante como que nadie quiere defender ese gobierno. Ni estoy aquí para defenderlo yo tampoco. Usted, presidente, ¿qué hace la primera semana? Volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con Alfredo Sfeir Yunis, el candidato del Partido Ecologista. La pregunta quedó pendiente. ¿Qué haría la primera semana, si presidente? Haría 4 cosas. Primero, el cambio constitucional. Yo creo que es una prioridad muy importante el cambio de la Constitución. En segundo lugar, yo haría derogación de varias leyes, una de ellas de los transgénicos. Tolerancia cero a los transgénicos. Porque el problema de la alimentación en Chile es fundamental. En tercer lugar, empezaríamos un programa de integración costera en total desde Arica hasta el Polo Sur para beneficiar no solo a la gente que pesca, sino también a toda la agricultura que está alrededor de eso. Usted sabe que en nuestra región ese es un tema bastante importante, la integración costera. ¿Usted vive en el secano costero? Vivo en el secano costero y esa es una cosa que este año tuvimos mucha sequía. Lo otro, creo que empezaríamos una política nacional de recursos naturales y medio ambiente. Hoy día en Chile no existe una política de eso. Tampoco existe una política energética en Chile. O sea, existen proyectos energéticos, existe discusión energética. Pero nosotros necesitamos una política nacional. Y finalmente, yo entraría en un programa de lujo sobre la salud rural. Donde nosotros vivimos la salud rural realmente es una cosa muy deficitaria. Yo veo a la gente todo el día en el puesto de salud, los médicos no dan abasto, las enfermeras no dan abasto, los remedios no dan abasto, las ambulancias son pocas. Hay un tema muy grave en Chile que viene de la inequidad a través de la salud.
pero hay que recuperar la salud, no solo recuperar la infraestructura de la salud, sino recuperar la salud, porque hoy día la salud es el residuo de este modelo ¿Hay económico. recursos para hacer la reforma educacional, salud gratis para todo, educación gratis, en fin, todos los programas que se tienen que hacer? ¿Hay recursos en Chile para todo eso? Yo creo que hay recursos, el tema es la institucionalidad para capturar estos recursos. Se ha hablado mucho de la reforma fiscal, de la reforma tributaria. ¿De dónde hay que capturar los recursos? Bueno, en primer lugar, hay muchos que no pagan aquí en Chile. En segundo lugar, hay muchos tipos de impuestos que son regresivos, como el impuesto a la renta. Eso hay que cambiarlo. En tercer lugar, está el impuesto a las ganancias, que también ahí hay una discusión. ¿Por qué el impuesto a la renta es regresivo? Porque la gente más pobre paga menos proporcionalmente que la más rica, y hay mucha gente de altos ingresos que ni siquiera está dentro del sistema. El IVA es regresivo porque va para todo el mundo el mismo promedio, y la gente pobre, un 20% es mucho más que un 20% para la gente rica, cuando la gente pobre gasta mucho más en alimentos y mucho más transacciones en el mercado que la gente rica. ¿Hidroaicén? No. ¿Qué energía entonces? Ese es un tema, no una pregunta corta, ese es un tema grande. Primero hay que hacer una política energética. Segundo, tenemos que tener una formación de ordenamiento territorial. Tercero, tiene que participar la ciudadanía, porque hoy día usted llega a una región, impone un proyecto, yo estoy en La Punilla. A mí me están quitando muchas hectáreas en La Punilla con un embalse. Y el embalse el presidente lo puso el 21 de mayo, y la ciudadanía no puede entrar en eso. Y lo otro es que hay que compensar a los perdedores. Usted no puede llegar y destruir, modificar una región y no estar dispuesto a la participación ciudadana y a la compensación ciudadana. Las energías renovables no convencionales deben subir a un 30%. Hay que hacer una reconversión de las termoeléctricas, hay que hacer una reconversión industrial sobre el tema del uso de la energía, y más importante, nosotros como Estado, como gobierno, debemos tener la mejor ahorro energético, me entiendo, un programa de ahorro nacional energético en todo lo que sean los bienes públicos, y atraer al sector privado y usar mucho de los fondos de la Corfo para ayudar a la reconversión industrial corporativa. ¿Legalización de algunas drogas? La marihuana. ¿Legalizarla? Sí, el uso privado, personal, y la producción personal, no el comercio de la mano. ¿No el comercio? Bueno, pero no. Si es legal, ¿por qué alguien no puede vender? Porque me preocupa ¿Cómo muchísimo. va a tener cada uno que producir? El señor que vive en un departamento. Claro, es como todo. Es injusto, ¿no? No es injusto. Ah, no es injusto. No es injusto. Yo creo que uno puede consumir el que tiene espacio y el otro no. ¿Cómo? Sí, pero es lo mismo respecto a todo en la vida de uno. Hay unos que tienen acceso a unas cosas a otras, pero yo pienso que si va a haber comercio de la marihuana, tiene que ser muy bien intervenido, porque hay niños en este país. Yo no quiero que los niños... Fíjese que en las escuelitas, ahí en el secano donde yo vivo, ya la gente está tomando pasta base. Es una cosa muy, muy preocupante. ¿Aborto sí o no? Yo estoy en favor de la vida. Yo no quiero contestarle sí o no, porque me parece que sería trivializar el problema. Yo creo que todos los chilenos están en favor de la vida. Yo creo que nadie está en favor de la muerte. ¿Algún caso, alguna excepción? Claro, puede ser en casos de riesgo, puede ser en casos de que haya un consenso médico y que la mujer tenga algo que decir sobre esto. Pero a mí me parece que es muy importante esta pregunta, porque cala en lo ético de nuestro país, y no podemos seguir contestando esta pregunta sí o no. Este tiene que ser un debate del por qué llegamos al aborto, cuáles son las causas de eso, y en segundo lugar, cuál es la responsabilidad social que tenemos todos frente a la preservación de esa vida, y no criminalizar la pregunta. Estamos terminando. ¿Cuántas firmas le faltan? ¿O ya las tiene? No, casi. Yo creo que nos deben faltar unas 12.000 firmas. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Tomás. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos todos los días. Alfredo Sfeir Yunis, candidato presidencial del Partido Ecologista, nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.